Bueno, ya veníamos de un proceso chévere de relax, porque los textos estaban dados, no tenían ustedes sino que analizar, ya, solito, no había nada más que hacer, simplemente identificar cuál era la tesis, cuáles eran los argumentos, decir qué tipo de argumentos son y manifestar cuál era la conclusión. Pero ahora viene lo bueno. Ahora sí yo voy a comprobar a ustedes si ustedes ¿qué tal escriben? ¿Cómo se ven en eso? En escritura. ¿Bien? ¿Mal? ¿Dedito arriba? ¿Dedito abajo? ¿Cómo se ven ustedes en escritura? Bien. Más o menos. Se hace lo Más o posible. Más o menos. menos. Más o menos ahí. Decía mi papá, más o menos es un caucho. Ni más ni menos. Bueno, pues en este momento, pues vamos a rematar. Mire, ya les subí los documentos a ustedes. Todo eso lo vamos a necesitar. No, ese de bonus es un bonus ahí extra que lo van a necesitar para otros trabajos cuando los pongan a hacer por allá ensayos. Las normas, el protocolo de la presentación desde las normas APA. Importante que las tengan ahí. Hoy las miraremos así por encimita, porque vamos a hacer uso de ellas, ¿sí? Entonces, nuestro próximo producto es el producto 3 que se llama borrador de un texto argumentativo. Y en él, pues, me van a dar cuenta qué tan bonito escriben. Y ese 3 se complementa con el 4, ¿ya? Es un solo producto. Solo que aquí en el 3, como su nombre lo indica, es el borrador, ¿sí? Entonces, en este borrador, pues la profesora mira, les dice, oye, aquí creo que está mal, mira que no hizo bien la referencia. Es un borrador, ¿cierto? Y a partir de esa retroalimentación que se le hace a ese producto, pues ustedes lo que tienen que hacer es adecuarlo, mirarlo y enviarlo aquí como producto 4. Por eso le estoy diciendo que el producto 3 y 4 son dos pájaros de un solo tiro. ¿Cómo se convierte en dos pájaros de un solo tiro? En la medida que usted haga el 3 pensando en el 4. No haciendo el 3, pero como apenas es un borrador. No. Usted haga el borrador producto 3 pensando ya que es el producto 4 del final. Porque acá lo único que y ha pasado, que lo hacen tan bien el texto, que yo los digo, bueno, aquí ya está listo, súbalo de una vez al cuarto y listo, colorín colorado. Mataron dos pájaros de un solo tiro. Pero eso sí ya son decisiones de ustedes, ¿cierto? Aquí en los textos que vamos a encontrar, vamos a empezar hoy a hacer el borrador. En el borrador yo les dejé aquí una plantilla que se llama plantilla de planeación para el texto argumentativo. Esta plantilla se llama así, planificador texto argumentativo. Ustedes ahorita en media hora van a hacer este ejercicio. Van a mirar qué temas a usted le llama la atención para escribir, sobre qué le gustaría. De esos temas que usted coloca acá, extrae esos que me apasionan, me encantan, me fascinan, me enloquecen. Los colocan acá. Luego, ¿qué vamos a hacer? Sobre esa temática, vamos a buscar páginas que hablen de esa temática. Váyanse a Google Escolar. Busquen allá las páginas, las copian, las páginas consultadas acá. ¿Listo? Y acá pues yo les dejé otra columnita para eso. Teniendo en cuenta la temática, teniendo en cuenta la información que usted encontró y que pudo leer y de ahí, a partir de ahí, usted va a decir, bueno, pues este tema mío está como complicado o está muy fácil. Pues yo tenía pensada esta tesis, pero veo que en la literatura como tal no encuentro casi nada que me hable sobre o ampare mi tesis. Me va a tocar cambiarla, porque cambio de por la otra perspectiva que no tenía contemplada.
Uy, y eso sí hay información. Pues entonces toca replantear la tesis como tal, pero con base en la información que ustedes hayan podido recolectar. Luego, ustedes escriben aquí unas opciones de tesis. Bueno, pueden unas a favor, otras en contra. Recuerden que es una oración, teniendo en cuenta el tema. Y después usted dice de ya de pensarlo en esta media hora y no, ya, me voy a quedar con esta y esta va a ser mi tesis final, ¿ya? Y desde ahí, pues empezamos a sacar luego cuáles serán esos argumentos posibles, ¿sí? Bueno, para el texto que ustedes van a escribir, deben ir 5 argumentos. Deben haber argumentos de autoridad y debe haber argumentos de ejemplo. ¿Cuántos de autoridad, cuántos de ejemplo? Ustedes lo deciden. En total los dos deben sumar 5. Ustedes verán de acuerdo a la temática, hay argumentos más fáciles para uno y más fáciles para otro. Pero yo no les puedo decir cuántos de cada uno. Lo importante sí es que no todos sean de una sola clase, que hayan de las dos. Puede haber uno siquiera, pero hay uno. Pueden haber 4 de autoridad y uno de ejemplo, o viceversa, o 3 y 2, o 2 y 3. Todo depende de ustedes. Luego, usted ya tiene los argumentos y hasta ahí, pues en esto lo que vamos a hacer en esta media hora. Luego, yo ya paso aquí a explicarles los pasos y cómo redactar el texto. Pero por ahora, antes de, les voy a dejar un super video que nos va a recordar todo lo que ya hemos visto. Ese video se llama ¿Cómo escribir un texto argumentativo? Y en 9 minutos, que dura 9 minutos con 26 segundos, ustedes van a tomar apuntes, importante. Saquen ideas suelticas. Y en 9 minutos con 26 segundos nos vemos acá. Descarguen la plantilla. Si no la quieren a descargar, no pasa nada. Háganlo ustedes más o menos el bosquejo como ya se los presenté. ¿Listo? Entonces, manos a la obra. Vean primero el video. Profe, qué pena, una pregunta. ¿La plantilla toca subirla ahorita o es como para tenerla de referencia? No, eso es para hacer aquí el borrador. Todavía no vamos a subir el borrador, porque el borrador antes de que lo suban lo voy a revisar de hoy en 8. Ah, ok, o sea, es como para ir haciéndolo. Claro, aprovechar estas horitas y vamos empezando y poniéndonos en la dinámica de la escritura. Es para acá, para el momento, para la clase.
Profe, una preguntita. Profe, es que no, el video no se escucha No, casi nada. es que les pasé el enlace, es que eso es para ver yo en cuánto tiempo para decir listo, ya lo vimos. Yo les dejé el enlace en el chat porque no, acá no se escucha. Yo lo puse aparte, en una ventana de Google y tampoco se escucha. ¿En serio? Sí, sí se escucha bien. Yo creo que es problema aparte. Sí, hasta ahora no, nadie se ha quejado. Cierren las ventanas y vuelvo a No, abrir. profe, no se escucha nada. ¿Cómo? No se escucha nada. Sí. Sí, el Del mío, video por aparte sí se escucha súper bien. por aparte, sí, acá yo es que yo lo tengo en mute. Solamente es para que vaya corriendo y yo sé ya cuándo terminan ustedes de verlo.
¿Listo? Ahora sí, ya terminaron, ¿verdad? No, profesora, me Profe, faltan 2 minutos. Ah, 2 bueno, minuticos. listo, listo, listo. Ahora sí. Ya, profe. Bueno, Sí, listo. señora. Bueno, entonces, manos a la obra. Entonces, mire, acá más o menos está un poco como a grosso modo diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer antes de sentarnos a escribir? Porque venga, yo les voy a decir una cosa, esto no es, ay, yo voy a sentar aquí fácil, chévere, y ay, yo voy a hablar sobre que las papas fritas son más ricas que las papas saladas. Y ya, entonces voy a empezar a hablar. No, 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 no. Para que las cosas nos salgan bien en la vida y en todo, pues uno tiene que hacer una planificación, uno planea. ¿Sí? Uno dice, bueno, entonces esto es lo que yo voy a hablar, este tema. Por eso, pues la verdad, yo los invito a que de una manera más profunda, como es el bosquejo que yo, la plantilla que saqué, ustedes la elaboren en esta media horita. O sea, quiere decir hasta las 5 de la tarde o antes ustedes ya han terminado. Pero de todas maneras sí es bueno este antes, o sea, pensar en un tema, decidir la postura, pero es que la postura a veces no la define la información que yo tenga, porque yo puedo tener una postura, pero yo no encuentro información que me avale, que me ampare, que me sirva de argumento, me toca cambiarla, ¿sí? Pensar en una conclusión, pues por ahora está muy rápido porque eso pues está a grosso modo. Entonces yo lo que les voy a sugerir es lo siguiente, profes, que no tengo ni idea de qué voy a escribir. Ah, bueno, fácil. Váyanse a San Google y busquen temas para escribir actuales, contemporáneos, sobre lo que ustedes puedan, y ustedes miren la lista. Ya miré como 2 páginas, en una aparecen 50 posibles temas y en otra aparecen 100. Imposible que de esos 150 no le guste ninguno a usted, o al menos que usted se sienta como identificado con ese tema, que es lo principal. Como que le guste, le puede apasionar, le llame la atención y escojan el tema. Luego de que escojan el tema, usted dice, bueno, yo voy a hablar sobre el ajedrez, como dijo un compañero ahora hace poco. Listo. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Pues ustedes se van para Google Académico, ¿sí? Se van para Google Académico y le dan ajedrez, que incluso la información que ustedes encuentren les puede ayudar a sacar una muy buena tesis, ¿sí?
Entonces, a ver, alguno que ya tenga definido el tema, regáleme. Redes sociales, profe. Redes sociales. ¿En adolescentes o en jóvenes? Los adolescentes. Redes sociales en los adolescentes. Acá ya tenemos. Mire todos los estudios que han hecho y tomemos algo bien desde 2020. Damos aquí en la búsqueda. Entonces, ¿qué podemos mirar? Percepción y uso de las redes sociales por adolescentes, las redes sociales y su influencia en el desarrollo de habilidades sociales de los adolescentes, hábitos de uso de las redes en la adolescencia, desafíos educativos, violencia en redes sociales, el ciberbullying en adolescentes usando Facebook e Instagram. Entonces, de aquí como que dice, uy, hay tanta temática porque mira, hay un tema, pero se despliega una cantidad de cosas que yo, pero tengo que decirme por una. Entonces, ¿cuál de todas esas opciones a usted le llama la atención y usted abre el documento? Por ejemplo, a su merced, ¿qué de lo que está aquí, qué le llamó la atención así a sobrevuelo? Pues, profe, apenas estoy viendo. Ah, bueno. Profe, ¿sobre el aborto se puede hablar? Sí, pero ya es ¿Se uno de puede los hacer? temas muy, sí, pero no me gustaría porque es unos temas que ya están muy trillados. Me lo voy a decir los temas retrillados. Trillados es que ya, o sea, ya no es como tan, sí se presenta porque tiene que ser debatible, sino que ya eso encontramos un montón de eso. Lo que es el aborto, lo que es la eutanasia, lo que es el narcotráfico, lo que es la trata de blancas, lo que es, hay otro tema que, uff, no me acuerdo ahorita. Hay como 10 Profe, nada. temas que son muy repetitivos y la idea es que busquemos otros temas que no sean tan repetitivos. Entonces, por ejemplo, la niña que miró ya, y con eso hay más de 10 páginas, mejor dicho. Entonces, aquí mirando lo que yo les digo el ejercicio, por ejemplo, Profe, adicción a redes sociales y ciberbullying en los adolescentes. eso está chévere, también lo estaba observando. Y aquí usted le da PDF y lo abre. Y eso es un estudio de investigación del 2020 y dice que el objetivo del estudio fue determinar si existe relación significativa entre la adicción a redes sociales y ciberbullying en los adolescentes que estudian en la Asociación Educativa Adventista, no sé qué más, ¿sí? Pero entonces usted ahí toma una percepción, dime, Daniela. Profe, una pregunta. Yo quisiera hablar sobre la desinformación de los medios de comunicación, pero específicamente en Colombia. ¿Puedo hablarlo así o debo de ser tema abierto para todos los países? No, no, entre más centrado es mejor de pronto para usted buscar las referencias, es mejor, Profe, dime. y sobre la reforma de la salud. También puede hablar sobre eso. Pero entonces ya tiene la reforma de la salud, ¿usted está a favor o en contra? Entonces tiene que, si ya tiene el tema, pues ahora busquemos qué nos pueden hablar en la red sobre la reforma de la salud. No podemos porque yo sé que hay muchos reels, TikTok, que están hablando sobre eso, pero no nos sirven como referencias, como argumentos de autoridad, ¿oyeron? Es de personas que de verdad, médicos, empresarios, personas que de verdad, se hayan metido en el cuento de analizar sobre la reforma de la salud. Dime, Santiago. Profe, respecto al tema de los contextos de la educación rural, ¿se puede hablar? Sí, ¿por qué no? Pero que sobre qué quiere hablar de la educación rural. ¿Se aprende menos? ¿Se aprende más? Precisamente, sí, por eso, la contextualización dentro de los territorios, que se puede ver cómo son los sistemas de evaluación y demás, Pero tiene que si enfocarse están en bien. algo, Santi.
Santiago, tiene que enfocarse bien en lo que usted quiere, porque si no, usted termina hablando de todo y ya se aleja de un texto argumentativo y pasa a ser un texto informativo. Ah, listo, sí, señora. Entonces, tiene que centrarse en alguna idea, o sea, y si lo va y lo va a comparar con la educación en lo urbano, pues usted dice dentro de sus tesis, por ejemplo, me ocurre que la educación rural, en la educación rural, los estudiantes tienen más oportunidades para o menos oportunidades que los estudiantes de la parte urbana o algo así. Y luego ya usted se enfoca en la búsqueda porque ya tiene como tal el tema, la tesis. Entonces ya tiene en la búsqueda ahí en Google que le puedan avalar, ¿sí? Eso es lo importante. Pero por ahora es mirar la plantillita que yo les dejé, la descarguen y la tomen y la miren. Yo creo que ya están haciendo ese ejercicio porque ya hace más de media hora que les dije, sino que solamente hay que mirar. ¿Listo? Y por ejemplo, de aquí para todos. Entonces, por ejemplo, yo tomé algo de aquí, de este estudio, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Porque al final de su texto tienen que hacer las referencias. Entonces, ustedes se van acá, ¿ya? Y acá dice citar. En citar está ya la referencia hecha. Lo único que tienen que hacer es cogerla, copiarla y dejarla allá donde está su escrito. Pero como ustedes la van a citar es porque la utilizaron. Entonces, cuando la vayan a citar allá, que esto lo hizo Chisa, Vázquez y Vega, deben dejar los tres apellidos si tomó algo de esa referencia. Según Chisa, Vázquez, Vega 2021, así como está escrito en paréntesis, manifiestan que las redes sociales tal cosa, algo que esté amparando la tesis que vaya a tomar. Y así sucesivamente. ¿Listo? Pero por ahora en la plantilla, porque ahora les explico el resto. Entonces tenemos hasta las 5 para que más o menos vayan haciendo un preborrador de lo que quieren hablar y si está fácil la encontradita de la información, porque debe ser una información de calidad. Y la verdad la encontramos acá en Google Académico.
Profe, qué pena, Dime. sobre lo que usted dijo que del narcotráfico, pues yo puedo hablar sobre el conflicto armado, puede que sea. No, no Sí, hace como. sí, puede hablar sobre el conflicto armado, no hay ningún problema. Pero entonces, ¿qué? Pero recuerde que tiene que tomar una posición frente al tema. Sí, o sea, el conflicto armado en las zonas rurales, puede que sea. ¿Qué pasa? eh, Ujú. Es que recuerden que es un texto argumentativo, no es un texto informativo, ¿ya? Tienen que siempre tomar frente al tema una postura y mirar que esa postura sea debatible para que no pierda la esencia del texto argumentativo. Usted me dice el conflicto armado, bien, perfecto, tema. Pero ¿cuál es su posición frente al conflicto armado? ok, profe, pues, ¿Está a serían las favor? víctimas, o sería el conflicto armado que es que no sé cómo posicionarme, la verdad. Sí, tengo que manifestar. Usted puede decir que en el conflicto armado hay más daños colaterales. ¿Qué son daños colaterales? Que mueren las personas, no tienen nada que ver con eso. ¿Sí? O el conflicto armado genera pobreza. O el conflicto Pues sí, profe, armado. exacto. Sí, eso. Más que todo genera como, este, mm, o sea, o sea, eso va relacionado al desplazamiento forzado, ¿no? Pero entonces no es debatible porque sí lo está provocando. Pues sí. Dime, Carlos, y luego Daniela. Profe, lo que pasa es que quiero que me ayude así como a aclarar la idea. Bueno, yo quiero hablar como acerca de la doble moral que tienen las personas, pero más que todo orientado como a la orientación sexual de alguien. Por ejemplo, yo acepto que alguien sea X o Y orientación sexual, pero si es alguien de mi familia, ya lo rechazo. Entonces es ahí como esa doble moral que yo quiero explicar. Ahí cómo uso ese tema. A ver, ¿cómo sería? Porque justo me acordé de ese caso por una amiga, digamos que ella me acepta a mí, pero le pasó algo con una hija y eso fue como el boom del momento, y entonces yo digo, ¿cómo es la doble moral de las personas? ¿Cómo funciona eso? Pues el tema sería la doble moral. Porque no solamente si usted tiene doble moral debe ser en todos los aspectos de la vida. Lorena, depende de la tesis que usted tenga, porque ¿qué pasa con ella? A ver, doble moral, muestre a ver. Mm, Pueden hacer uso de la IA, búscale a AI, póngale bien objetivo y descriptiva a la IA. ¿Qué tesis se pueden manejar alrededor de la doble moral de las personas? Con eso no estoy diciendo que la IA les haga todo el texto porque yo lo paso por antiplagio, no se les olvide. Carol, está bien el tema. Ahora falta mirar qué posición tiene frente al tema. Profe, Señora, el argumento lo puedo sacar de alguien que dijo algo sobre el tema. como por ejemplo, Jaime Garzón dijo algo
expresamente de los medios de comunicaciones. ¿Puedo basarme en eso? Pues eso le sirve más de argumento, Sí. claro, Listo, profe. pero él Gracias. está con la idea, o sea, él tiene la idea de lo que usted había pensado desde los medios de comunicación. Sí. Ah, bueno, entonces ese ya le sirve como argumento. Ah, entonces usted ya sabe cuál es la posición frente a los medios de comunicación. Entonces usted puede decir que los medios de comunicación provocan desinformación. Exactamente. O Listo, los profe. medios tal cosa. Todavía Sí. me estoy pensando la de la doble moralidad. Iba a buscarla acá con mi amigo. Dime, Lauren, con mi amiga Ia. Profe, pues yo tengo un tema, pero pues no sé si le parezca como muy simple, pero siento que es debatible. Sobre el no uso del sostén. Uy, sería maravilloso. El problema, y sí va a ser debatible por aquellas que tienen a, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el término que se utiliza ya después de los años. La gravedad está brava, Ah, por aquello de la gravedad. pero no sé, profe, usted mira. No, sí está bien, pero entonces, ¿qué? ¿Usted qué está dice? Que se quite el uso del sostén. Sí, que esté a favor y pues también quiero ahí como meterle como el hecho de que no esté mal visto, porque aún así a estos tiempos hay muchas personas que puede que los senos estén hermosos en el puesto donde deberían estar, pero siguen viéndolo mal. Sí, señora. Entonces usted que y además, ahora pues para profundizar un poquito, mire ahí en la red si hay algo que nos dice que el uso constante de los brasieres que puede ser positivo o negativo, pero como usted sabe desde la forma negativa, porque para que lo quiten, pues ya tienen un enfoque más en la búsqueda. Sí, sí, entonces es ahí como buscar datos científicos también de las cosas Sí, buenas del no. claro. Pero usted Ujú. no mencione nada de lo bueno porque usted aquí lo que quiere es que erradique. Entonces, porque si no termina contradiciéndose. No, ok, sí. ¿Listo? A ver, Angie. Angie va a trabajar sobre la educación, sobre el bilingüismo en Colombia. ¿Sí? Como me lo plantea, es como un tema informativo. Ahora ponga su posición frente al bilingüismo en Colombia. Profe, a mí me gustaría hablar de la inteligencia artificial y la educación. Bueno, pero ¿qué? ¿Para bien o para mal? Tiene que Para tomar mal, la posición. Entonces, ¿y cómo sería la tesis entonces? que las personas cada vez estudian menos por atenerse a las nuevas tecnologías. Bueno. Ahí tienen que buscar entonces para los argumentos estudios donde hayan mirado eso. Dime, Gema. Profe, en cuanto al tema del conflicto armado, estaba consultando que hay como dos respuestas que, o sea, para mí sí es debatible, porque según el Estado, a ellos sí les sirve que haya conflicto armado por el motivo que se acabe como esa contrapartida de las fuerzas militares. Y contra la población rural, a ellos no les sirve porque son desplazados forzadamente. Entonces, por una parte, el Estado sí permite que de pronto haya esa que como ese desplazamiento, porque igualmente al momento de desplazarse, la población, ellos los acogen, pero entonces igualmente la población rural no les satisface porque van a dejar sus tierras y todo eso. Entonces, yo pensaría aquí, pues, que sí es debatible en ese caso el conflicto armado, profe. Bueno, me dijo dos ideas, toque que toma una y alcancé a tomar una. Quiere decir, con lo que usted me acaba de decir, que suena así redundante, que frente al conflicto armado, los únicos que ganan es el gobierno. Exacto, Esa sería una tesis. sí. Y los que salen perdiendo, pues serían Pero las usted personas. solo tome una opción, o ganando o perdiendo. No puede trabajar las No, dos. pues perdiendo, profe, porque pues yo creería que el conflicto armado, pues, viene haciendo como
una, como una, ¿qué? Se le fue la paloma. Como una problemática para las personas que viven por para la población rural, ¿no? Sería una problemática, entonces sería negativo. Entonces, vaya ahí, Y porque salía estamos el favoreciendo el Estado. borrador, Entonces, vaya mirando y vaya cogiendo las ideas y vaya apuntándolas. ok. ¿Listo? Bueno, Karen, sí, pero falta ver qué posición tiene. O sea, la inteligencia artificial en el futuro del trabajo. Nosotros ya no analizamos este texto, ¿no? El que yo hice de la inteligencia artificial. No recuerdo, profe. La hemos No, tratado señora. las ¿No? mujeres y otro, Usted ha pero no tengo. dado las mujeres ya no lloran, que facturan y la de la infidelidad de las mujeres. Ah, bueno, yo ya hice un artículo sobre la inteligencia artificial en el futuro del trabajo, pero ya tómenla usted la posición. ¿Qué va a pasar? O sea, se va a desaparecer, va a minimizar el trabajo. Tome una postura para que averigüe sobre ella. O sea, la inteligencia artificial va a desplazar la mano de obra, que puede ser una tesis, o la inteligencia artificial va a ser una gran ayuda para la mano de obra. Tome una posición frente a ello. Y Angie, ¿ya qué pensó del bilingüismo en Colombia? Pues como el título, entonces creo que está a favor. Pero ¿será debatible o todo el mundo dirá eso es buenísimo? ¿Qué dice usted? No sé, profe, también estoy buscando otros temas a ver cuál más Por- podría ser. Porque ese me parece que va a estar todo el mundo de acuerdo. Por aquello de la globalización, porque las personas ya son más migrantes, ¿sí?
Wilson, ¿y su merced trabaja en eso? Sí, señora. Ah. O sea, su posición frente a el internet es que ya no es un lujo, sino una necesidad. Correcto, sí, señora. O sea, Entonces, como para presentar. Señora. por ahí puede usted entonces encaminar la tesis. Sí, sí, señora. Pues ya tengo más o menos cómo plantearla, igual desde el momento pues Ajá, vivido y en el proceso como tal bueno, en el proceso de la pandemia, ¿no? Entonces ya tengo más o exacto. menos así así sería el tema, la tesis, y ya pues ya los argumentos ya los tengo también ahí, poco Ah, a poco bueno. los he realizado. Ah, ok. Listo, profe. Gracias. Profe, Señora. ¿se Hola, acuerda Ana. que que yo lo había hecho sobre el uso de las bolsas? Sí, Bueno, pues lo busqué así. Diagnóstico sobre el consumo de bolsas de plástico de un solo uso y su impacto negativo en el medio ambiente. ¿y qué genera el impacto negativo del medio ambiente? La contaminación. Pero yo, ¿cuál es el tema que yo le decía a usted que, o sea, es como ir en contra del uso de las bolsas, aunque sabemos que es contaminante, utilizamos las bolsas de un solo uso, sobre todo los supermercados. Sí, Entonces, ese es de lo que quiero hablar. sí, Yo sobre. tomé, yo tomé ese de Google Academy, Sí, porque claro. aquí hay otro, pero me pareció que no. Impacto de las bolsas entregadas en el mercado modelo de la ciudad. Mm, Em, creo que me quedo con ese que le dije ahorita, profe, ¿cierto? sí, sí. Y bueno, ahorita vamos a hablar de los títulos de los artículos que Ah, tienen pues que ese. ser bien sugestivos. Por ejemplo, pensando en el suyo, yo le pondría, si fuera a escribir algo así, esto, con el canasto, con el canasto al supermercado o algo así de como Sí, volver a la cultura de. o la bolsa reciclable, algo, Sí, algo que llame la atención a que utilicemos las bolsas reciclables y no utilicemos bolsas de un solo uso, plásticas. exacto. Pero un título así que sea bien llamativo, porque lo importante de este tipo de artículos es que con el título usted nomás se engancha a la persona, ¿sí? Sí, sí, Si señora. usted ve los titulares del Cubo, que aparte de ser amarillistas, pues esa vaina engancha. Entonces, Sí, así tienen que ser los títulos en los artículos. Bien sugestivos que usted diga, uy, ¿qué es lo que dice? Yo quiero leerlo. Al sí, y menos. ese, profe, ¿y ese título lo ponemos ahí en la plantilla donde dice tema o no? No, ese todavía no. Esa apenas era como para el tema. El título va ahorita en lo otro que les voy a compartir. Perfecto, listo, profe. Bueno, gracias.
Angie, y frente a ese tema, ¿qué? ¿Está a favor, está en contra? ¿Debatible o no debatible? Yo creería que a favor, pero no estoy segura. Pues que hoy día, bueno, Angie, lo que pasa es que hoy día hasta las mamás ya hace eso, hace parte de la canasta familiar, porque usted prefiere entregarle a su hija la pastillita, mandarle a aplicar la inyección o el dispositivo antes de que quede embarazada, un embarazo no deseado. Esa es mi percepción, no sé. Pero, o sea, profe, pues en ese tema yo sí siento que es bastante debatible porque todavía están las mamás en que, listo, sí, no quieren que su hija quede en embarazo, pero tampoco le brindan esa posibilidad, pues por lo que en su mente todavía está la castidad y eso hasta cierta edad. Entonces, no sé. No, sí, virgen hasta el matrimonio. Hay que pensar entonces cuál sería la tesis y la miramos desde ahí, desde esa temática. Listo, profe. Lorena, a ver. ¿Y qué piensa de la una y de la otra? Me está dando dos posibilidades, pero ¿qué quiere hablar? Sacaron. Hmm. Entonces, ¿cuál sería su tesis, Carol? ¿Van a influir, ellos así van a tener influencia?
Profe, una pregunta. ¿Un argumento de ejemplo debe llevar como referencia como un dato específico que uno encuentre en la web o puede ser algo personal? Lo que pasa es que los argumentos personales que son como muy, o sea, no calan tan bien en el momento de hacer una argumentación, porque se pueden tornar muy subjetivos. Por eso la importancia de que sea de autoridad, porque usted puede estar hablando desde su experiencia y no es válido ese argumento para este tipo de ¿qué? De textos como tal. O sea, sí o sí tenemos que darle fuerza. Ahora vamos a ver un ejemplo y se van a dar cuenta por qué.
¿Cómo vamos? ¿Listos para la siguiente información o no? ¿Sí ve que no es tan fácil? Profe, cuando uno va a colocar el argumento, por ejemplo, de ejemplo, uno no, ese argumento no lo puede uno resumir, ¿cierto? Tiene que colocarlo tal cual como está y donde uno lo va a sacar. Ahí entra una estrategia de las normas APA que se llama parafraseo. Se puede Ah, tomar las ideas y parafrasea, pero también las puede tomar como igual, pero ahora las normas piden es que las parafraseen, o sea, que eso mismo lo ponga con sus palabras. de ejemplo sí lo puedo parafrasear. Lo También, puedo sí. sacar de acá, o sea, donde yo lo estoy mirando, pero lo puedo parafrasear. Igual también lo tienen que referenciar. Ah, ok, sí, señora, voy a mirar. No es fácil.
Bueno, paramos un momentico. Para mirar aquí cómo van a redactar, ¿sí? Párenme bola, yo sé que ustedes están juiciosísimos, concentradísimos, pero antes de que nos termine el tiempo, porque como va a quedar colgado, y si no tienen dudas, pues esta es la oportunidad, ¿sí? Entonces, la escritura de empecemos cómo redactar. Esto es tomado literal de esta página. Saqué unas cositas que me parecieron propicias, ¿sí? Entonces, no lo olviden, lo primero es el título, importante, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a hablar de las redes sociales, un título podría ser un arma de doble filo. La idea es que usted enganche al lector desde el mismo título. ¿Listo? Entonces, es importante que el título tenga relación con el tema que se está abordando, que sea breve, que sea sencillo, que sea atractivo para el lector, pero que a su vez con el título usted diga, uy, ¿eso de qué será que me está hablando? Un arma de doble filo, ¿cierto? Entonces, como que genere esa atracción. Luego ustedes, porque su artículo en sí va a comprender 7 párrafos. En el primer párrafo es la introducción. Recuerden que la introducción, usted presenta el tema, por ejemplo, van a hablar de las redes sociales, van a hablar del conflicto armado, van a hablar sobre los dispositivos, eh, de los dispositivos intrauterinos, no, sobre los otros, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Se me olvidó el otro tema que he leído. ¿Sí? Entonces ustedes van hablando, hacen como un abrebocas al tema, ¿cierto? Y luego ustedes ahí después ya pueden plantear la tesis. Entonces, la introducción siempre incluye como una exhortación inicial para buscar interesar al lector por medio. Entonces, ¿cómo lo podemos llamar? Pues podemos escribir una anécdota, una historia, una información relevante. Entonces, depende del tema también se presta. Si es una información relevante, uno puede decir que teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, según un estudio tal cosa, arrojó tal cosa. Entonces, como que, uy, de verdad, entonces usted sigue hablando sobre el tema. También puede ser una anécdota. Por ejemplo, aquí este ejemplo es a partir de una anécdota como empezó la introducción. Y dice que desde que Luisa era pequeña, se distinguió por ser una alumna aplicada y brillante, pues siempre obtuvo buenas calificaciones y aparecía constantemente en el cuadro de honor. Y esta condición nunca se modificó a lo largo de su carrera académica, aun cuando estudió una profesión nada sencilla, ingeniería petroquímica. ¿Ya? Sin embargo, pese a haberse graduado con honores, conseguir trabajo ha sido un objetivo inalcanzable debido a que en cada entrevista a la que ha acudido se le ha negado la oportunidad con el argumento de que va a crear problemas en la empresa y no puede tener liderazgo con los varones, pues a los hombres no les gusta que los mande una mujer. ¿Ya? Entonces aquí con esto, pues uno dice, ¿qué tema pueden estar abordando a partir de este ejemplo? ¿Cuál sería? Machismo. Puede ser machismo, El podríamos hecho de abordar, haber sido tan inteligente, pero al final no haber conseguido un trabajo. porque es mujer, Es, entonces podríamos abordar la igualdad de género. ¿Sí ve que pueden salir muchas cositas de ahí? Entonces, aquí a partir de esto, y entonces acá, pues a los hombres no les gusta que los mande una mujer. Y esa puede ser la tesis, ¿cierto? Esta parte de acá. Listo. Eso entonces usted sí ve, pero empezó hablando con una anécdota y tal cosa.
pero también pueden hablar con una historia o pueden iniciar con una información relevante, informativa, pero luego, ¡pum!, zampan la tesis. Entonces, hay dos formas. O que vaya aquí de primera la tesis, podría ir con lo siguiente. A los hombres no les gusta que los mande una mujer. Punto seguido. Ana era una alumna muy aplicada y brillante. Siempre obtuvo calificaciones, y se ha negado porque con que la empresa que no puede tener liderazgo en los varones y punto. O puede hablando de lo que era Ana de pequeña y luego termina con la tesis. O sea que la tesis de ustedes puede ir o iniciando o finalizando el primer párrafo, que es el párrafo introductorio. ¿Listo? Luego vienen 5 párrafos. ¿Eso qué quiere decir? Que el siguiente párrafo va a manejar un argumento, el siguiente otro y el siguiente otro, porque son 5 argumentos que vamos a hacer y que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, esos párrafos argumentativos se nutren con citas textuales. Y aquí respondo a alguien que me preguntó que si con mis solas palabras vale. Puede ser, pero no tiene la fuerza que se necesita en un texto argumentativo. Espere, me voy a contestar por aquí este que dice. Sí, me suena bien. Sí. Pero quítele en cierto modo porque con el en cierto modo entra a dudar. Tiene que estar plena en cuanto a lo que, o sea, segura de la posición frente a ello. Entonces usted dice, las tal cosa, ¿ya? Son, no son benéficas, ¿sí? Son dañinas. Listo. Bueno, entonces miren, las citas textuales son ideas de alguien más que le dan sustento a nuestras ideas. Entonces son respaldos de autoridad. Cuando yo escribo una idea, debo asegurarme de que sea lo suficientemente fuerte, pero además que sea irrefutable y eso se logra cuando te apoyas en las palabras de alguien respetable en el ámbito académico que sepa sobre la materia. Por ejemplo, entonces acá hay un ejemplo. Estás trabajando para utilizar técnicas documentales e informáticas para la elaboración y presentación de escritos argumentativos de corte académico. Es muy importante que en la sociedad todos los individuos, ese es un argumento, ¿no? Es importante que en la sociedad todos los individuos se respeten porque eso ayuda a todos. La idea puede ser fuerte y todo lo demás, pero mire cómo cambia si yo le coloco una cita textual. Entonces ya me va a dar más fuerza. Es muy importante que en la sociedad todos los individuos se respeten porque eso ayuda a todos, ya que, como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Sí? Entonces, aunque es la misma idea, esta adquiere un poquito más de solidez y de sustento porque está haciendo peso la cita de Benito Juárez. Entonces, por ello, las citas textuales deben acompañar tus razonamientos. Se pueden obtener de los textos que consultó, como bien dijo Ana. ¿Sí? Las citas textuales las pueden parafrasear para que hagan ese ejercicio. Usted toma esa parte del texto que usted cree que le va a apoyar esa tesis y la puede escribir, pero debe darle crédito al autor, porque si usted no le da el crédito al autor, estamos robando la información, estamos cometiendo plagio y entonces no estamos demostrando una actitud ética al escribir, porque no le estamos dando autoría a quien le pertenece eso que nosotros mencionamos. Existen diversas maneras de colocar las citas textuales. Sin embargo, las que van a utilizar ustedes las vamos a hacer con el formato APA, ¿sí? Que significa Asociación Psicológica Americana. ¿Por qué estas? Porque es la que brinda mayor apertura en la cita de textos y porque sus reglas son muy sencillas. Entonces, hay citas largas y citas cortas. Las citas cortas tienen menos de 40 palabras y cuando tengan menos de palabras, entonces deben ir dentro de unas comillas, ¿sí?
Pero si tienen más de 40 palabras, debe ir en un párrafo aparte. Deben ir aparte y le ponen un interlineado más pequeño. En las normas APA nosotros manejamos los interlineados de 2. Por ello también dentro de ese les envié un texto que le escribí como bonus. Va un texto donde habla de todas las normas APA, cómo es el margen, cómo hacer una portada, para que de aquí en adelante, no solo con taller de lenguaje, sino en los demás trabajos las utilicen. A medida que nosotros vamos utilizando, pues ya nos volvemos más expertos en el uso de ellas, ¿sí? Entonces, antes de continuar, es importante que usted tenga presente que cuando se coloca una cita textual dentro de un párrafo, tiene que observar que apoye la idea, ¿no? No que, y aquí esto como que se perdió y tú y yo de qué estamos hablando. Entonces acá dice que este es otro ejemplo donde mencionan, están hablando del estilo de vida sedentario, ¿cierto? Y que eso se lleva porque las personas ahora ya no hacen ejercicio físico y solamente se sientan a ver televisión. Entonces mencionan algo de ello y dice, por ejemplo, la televisión es un instrumento que incide de manera importante en el desarrollo de las enfermedades de la alimentación como el sobrepeso y la obesidad. Entonces ya nos imaginemos el texto de que venía hablando. Está muy bien, escribió esto, pero el problema no es esto. El problema es que no hizo la cita textual, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cómo se puede colocar la cita textual? Entonces acá me la dice. Yo la puedo, y va entre comillas porque tiene menos de 40 palabras y al final lo escribo entre paréntesis que lo dijo el señor Moreno y la fecha. Esa es una. O también puede ser aquí, por ejemplo, Moreno 2012 señala que esta es otra forma. Entonces pueden ir al final, pueden ir empezando la referencia a la cita textual, ¿cierto? Si hay dos, pues también pues se nombran los dos apellidos. Mire que en esas citas son solo el apellido, pero cuando ya vayan a la cita de la referencia lo colocan completo, así como les dije, ¿ya? Copian allá de donde está que en Google nos la dan ya completica y no es sino copiarla y ¡pum! Para la lista de referencias. ¿Listo? Entonces usted escribe ahí y luego le hace el repaso y todo lo demás. En el otro argumento, el otro texto que les compartí es este. Aquí ya viene más o menos a grosso modo los pasos. ¿Ya? Esto es lo que estamos haciendo con la plantilla. ¿Sí? Entonces nos dice acá, grosso modo, la investigación, qué hay que hacer, nos amplía el tema, que lo escojamos interesante, bueno, todo lo que les he dicho acá, que es información. Conectores textuales, ojo, estos nos sirven y nos ayudan muchísimo para eso mismo. Como vamos a pasar de un párrafo a otro párrafo, eso se llama conectores de relación de adición, ojo, de adición, porque nos va a permitir pasar de un párrafo al otro párrafo y para no repetir la misma, mire todas las entradas que podemos a tener. Además, asimismo, entonces, esta es una clave importantísima a la hora de escribir, tener en cuenta estos conectores textuales. Conmigo no van a tener que hacer la portada. Ustedes simplemente se van allá, colocan el título bien bonito de su artículo y debajo escriben elaborado por el nombre de ustedes. Entonces, eso llevarían ya al final la lista de referencias. Esto para que lo tengan en cuenta. Las márgenes, como lo van a hacer ustedes en Word, que vamos a tomar de aquí de las normas APA, que todos los lados de la hoja debe tener 2,54 centímetros de margen. Que el tipo de letra van a utilizar tamaño 12 si es Times New Roman. ¿Sí? Con un interlineado doble. Las normas APA se actualizan constantemente y en su última edición han permitido tomar otro tipo de letra porque a nosotros casi no nos gusta el Times, pero les dan otras opciones, pero mire que el tamaño es diferente.
Pueden tomar Arial, pero lo ponen a 11 puntos, Georgia a 11, Calibri 11 y Lúcida Sans en 10. Enumerar, en la parte superior se puede enumerar la alineación del párrafo. En las normas APA el párrafo es irregular, no está justificado. Conmigo lo pueden hacer. Esto es vale, depende de la autoridad del profesor. Si el profesor a usted no les dice nada de nada, lo dejan en la alineación izquierda. Pero si el profesor dice es que a mí casi no me gusta verlo así, lo pueden justificar y ya dio la autoridad, la autorización, lo hacen. Conmigo pueden justificar su texto, ¿ya? Los títulos ya no van todos en mayúscula, ¿sí? Van en negrita y solamente las primeras letras del título de su escrito va en mayúscula y todo va en negrita. Después de un párrafo y del otro párrafo, se deja una sangría de 5. ¿Cuál es lo más fácil? Yo lo hago así. Me paro en el párrafo y con la tecla espaciadora cuento 1, 2, 3, 4, 5 y empiezan a escribir. Terminó el primer párrafo, segundo párrafo. Van a iniciar, cuentan otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, dejan el 5 tecleados y empiezan a escribir. Eso es la sangría que se maneja dentro de los párrafos. La portada, aquí hay un ejemplo, porque mire que nosotros nos estamos equivocando, ¿sí? En la parte superior va el título del trabajo. Conmigo no, repito, conmigo no, pero con los otros trabajos. Y viene el nombre de ustedes, y vienen acá universidad, taller de lenguaje, el nombre del profesor y la fecha de presentación. Acá dicen cómo sangrían las normas APA y todo. De verdad que es un documento que les va a ayudar mucho en lo que les resta de carrera. Pero también tienen que irse actualizando ustedes. Acá les dice cómo hacer una introducción a un trabajo, que debe llevar una conclusión. Aquí les da palabras cómo empezar una conclusión. Las citas textuales también lo dicen acá. O sea, parece ser difícil la primera vez que lo intentamos, pero con la práctica se va a lograr más que que fluya. ¿Ya? Bueno, ¿cómo vamos entonces? Ojo con el plagio. De hoy en 8, que les voy a revisar su artículo, lo primero que voy a hacer es subirlo al antiplagio. ¿Listo? A veces nos cuesta trabajo referenciar. Y aunque usted haya dicho que eso lo dijo Angie Tatiana, le aparece plagio. Ah, entonces yo le decía, lo que sucede es que a veces nosotros tenemos que citar la fuente directa. Me hago entender. El periódico La Nación. Y en el periódico La Nación hubo algo que a mí me sirvió, pero ese algo ellos tuvieron que haberlo referenciado. Entonces lo dijo Pepito Pérez. Entonces, ¿yo qué hago cuando yo lo escribo? Según Pepito Pérez, ¿sí? Pero resulta que a Pepito Pérez, usted no lo referenció directamente de donde estaba Pepito Pérez, sino a través del periódico. Entonces, aquí a quién tienen que nombrar ustedes, ¿a Pepito o al periódico? Perdón. Al periódico, profe. Y para eso hay una fórmula. Entonces, podemos utilizar una expresión que es muy común encontrarla que dice, según Pepito Pérez, citado por el periódico La Nación. ¿Sí ve? De ya cambia la vaina. Porque no se perdió la fuente original de donde usted trajo ese argumento. Entonces son cositas que pues, para esto sí hay que gastarle mucho tiempo, pero bueno, no tenemos mucho para hacer esto. Pero con lo que se lleve y aprendan en este poquitico, vale. Bueno, yo creo que hasta aquí los dejo. ¿Cómo quedamos? A ver, ¿avanzamos? ¿No avanzamos? ¿Perdidos? ¿Más perdidos que la mamá del chavo? ¿Cómo quedamos? Por mi parte, bien. Ya en la siguiente tutoría pues se verán los errores, que ojalá no.
O sea que estén muy puntualitos ustedes, porque esto por lo general se nos va mucho tiempo para la revisión. Pero como no están viniendo todos, pues es una maravilla. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, Profe, 7, 8, 9, 11 personas. Señor, bra. una pregunta. En el primer párrafo, o sea, cuando uno dice, hace la introducción, pues usted dice que uno tiene que dar ahí la tesis, ¿sí? ¿La tesis siempre va al principio o al final o puede ir en la mitad del párrafo? No. ¿Va al principio o al final? Carajo. Bueno, Sí, entonces la replantearé. Sí, no. Esa es la ubicación de ella. Ah, bueno. Bueno, A profe, veces hasta va al final, en el último párrafo con como la conclusión. Eso es más, todavía se pierde uno más. sí, no, yo la tengo en la introducción, pero me quedó en la mitad del párrafo. No. Bueno, profe. En la literatura, en todo lo que usted lea, siempre la recomendación es esa, que vaya iniciando o que vaya finalizando el párrafo introductorio. Hágalo con calmita. Tienen 8 días y lo vamos revisando. Lo importante es tener el material, los argumentos, que son los que me van a apoyar la tesis. Bueno, mis queridos, hasta aquí los dejo yo hoy en el tren de la vida. Pórtense juiciosos, que le rindan, que lean. Espero que este cuento de escribir no lo tomen como tan a la ligera, sobre todo este tipo de textos, ¿no? Que si van a hacer uso de la IA, deben referenciar, parafrasear, pero no deje que todo se lo haga la IA porque el plagiaris le detecta a uno la IA también. Entonces, ojo con eso. No hay que... Soldado advertido no muere en guerra, ¿no? Ojo con la ética también en la elaboración de esto. La otra clase, la próxima, si nos queda tiempo, le cuento, porque yo ya tuve un encuentro y eso fue con abogado y todo, porque la niña me decía que ella no había hecho plagio. Entonces yo la reporté a coordinación y eso en coordinación es un proceso porque la niña puede quedar por fuera de la universidad de una vez, el plagio. Entonces me llamaron los abogados de allá del Hotel Bucarica, que están los abogados de la UIS, para los descargos, me tocó comprobar, y ella todavía decía que no, que no, que no, que ella, y todo fue copiado de internet. Sacaba un pedacito de aquí y me armaba, como cuando hacíamos los resúmenes en el colegio. Fue un proceso difícil. Y de ñapa perdió español en el taller de lenguaje. Y volvieron y la matricularon conmigo, pero la niña nunca apareció. Fue complicado, es complicado, complicado. Eso lo del plagio, tienen que cuidarse mucho sobre eso. Bueno, feliz tarde para todos. Muchísimas gracias por su asistencia y si Dios no los permite, no lo permite, nos vemos de hoy en 8. Chao, profe, que esté bien. Profe, Chao, gracias. chao. Bueno, chao, chao.